Hagamos un punto ahí porque lo tengo acá, Julio. Julio, ¿qué se te viene a la cabeza cuando lo ves a Moyano? Un hombre con muchísimo poder en la República Argentina, de muchísimos años. Ha trascendido todos los gobiernos. Yo digo hace tiempo que el sindicalismo, pero lo digo hace mucho. Cuando viene Perón, plantea la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIF, que era un solo sistema para todo. Era Liotta el que... Los diputados sindicales votaron en contra. A mí me parece que hay dos cosas. Una, un sindicalismo que ocupa un lugar combativo y defensor de los trabajadores que ha sido siempre. Y otra, este tema cuando pasan al fútbol, del cual yo no entiendo nada porque no voy a la cancha hace 40 años. O sea, me parece que el traslado de un lado a otro siempre es complicado. Sí, por favor, Pablo. Yo creo que el error grave, y los noto preocupados a la familia Moyano porque van a los medios y empiezan que los persiguen y van a armar para el 22 de febrero, no sé qué historia, me parece que no hay que desdoblar a Moyano. El Moyano sindicalista, el Moyano dirigente de fútbol, porque el fútbol siempre tapa cosas. Exacto. Entonces la gente dice, che, pero mirá, levantó el estadio, llenó la pileta, salimos campeones. Y para mí no hay dos Moyano diferentes. Hay una causa que lleva adelante muy valientemente Graciela Ocaña, donde le va a proporcionar más datos al doctor Bonadío porque cree que tiene un patrimonio de 10 millones de dólares. Y viene encima de él desde la mafia de los medicamentos y hay que probar, como preguntó Hedlund, si es o no dueño de OCA, porque realmente tiene algo insólito. El hecho de utilizar también patrimonio de su gremio para utilizarlo en el club o en lo que sea. Entonces me parece que es el primer error. Después la justicia determinará si es inocente o es culpable. Pero el fútbol tiene un sistema donde ante la falta de controles pasa esto. Y no es que lo persiguen a Moyano porque se opuso a la ley laboral o no sé qué historia. ¿Saben por qué se va contra Moyano? Porque hay un tipo adentro, un delincuente llamado Álvarez, que tenía un poder fenomenal y que como no se banca estar en la cárcel comenzó a hablar. Si mañana cae un Barra de Boca, tal vez desde el encierro, acuse a algún dirigente de Boca o uno de Racing, esos atorrantes que andaban el día que el kirchnerismo hizo el acto suelto por la cancha como si fueran dioses, y son tipos que asesinan gente, que roban, que violan, que están en lo peor, una lacra absoluta, la Barra Brava. Entonces me parece que Moyano, en vez de ponerse tan tenso, él y el hijo, y tan nervioso, y decir, no va a haber cajeros automáticos, no va a haber recolección de residuos, y todas cosas que son viejas y que son de extorsión, van a la justicia. Tendrán que explicar no solo de Independiente, tendrán que explicar porque tienen ahí un secretario que forma parte de Camioneros que está hoy también ya procesado. Tendrán que explicar qué vínculo tienen con las barras. Tendrán que explicar si se han enriquecido o no. No es tan difícil. Y hay otra causa más en el Juzgado Federal de Morón, no está dicho en el informe, que involucra a familiares de Moyano, concretamente por... A Liliana Zulet. Lo está investigando el juez federal Barral. Pero cuando hablamos de la justicia, y discúlpenme, pero es lo que a mí me llega, me toca y me duele, son las fechas. Florencia, vos hablabas recién de 5 años atrás. Pero perdón, te sumo 2010 Ocaña, con la mafia de los medicamentos, o sea, 7 años Por atrás. Eso es lo alarmante. Acá estamos hablando, esto es causa que digo, que tramita en el juzgado el doctor Barral, que es un excelente juez, se inicia ahora, pero siempre nos remontamos, y es acá donde defecciona la justicia, los tiempos de la justicia. ¿Pero ustedes creen que va a prosperar? Porque hoy, bien decía Santiago, está imputado. Ni siquiera fue procesado, no lo han citado de indagatoria. Hay que recordar que en la misma causa, Álvarez, Langarón, el resto de los barras que están detenidos, apenas los indagaron y los procesaron con prisión preventiva a todos. Con lo cual, uno tendería a pensar que por los mismos delitos, los Moyano deberían ir presos. Yo no lo veo hoy muy factible en la Argentina. Te doy 2 datos de último momento, de última hora. Uno, que el presidente en Davos acaba de decir, como una señal también a Hugo Moyano, quien en la entrevista que le decía Chiche Hedlund pedía, si eventualmente va preso, ir a la celda de al lado del padre de Mauricio Macri. Le mandó un mensaje a Moyano diciendo que quería que los camioneros bajen los costos logísticos. Y en paralelo, recién dio a conocer el colega Gustavo Carabajal una escucha, porque hasta ahora todos nos preguntábamos si la palabra de Bebote Álvarez, la palabra de Langarone, que son delincuentes, podían tener algún material probatorio para la justicia. Aparentemente hay una escucha en la que Bebote Álvarez tiene una conversación supuestamente con Pablo el día que a Holland lo aprieta la barra brava. Vicepresidente del club. Entonces, cuando le pregunta Pablo en esta escucha textual a Holland, ¿ustedes tienen algo que ver? Perdón, a Bebote Álvarez, ¿ustedes tienen algo que ver con el apriete a Holland?
Y entonces se escucha supuestamente la voz de Pablo diciéndole, vos sabés que yo te cuido. Si esto es cierto y si esto consta o está en poder de los fiscales o de los jueces, van a tener elementos suficientes. ¿Para qué quiero leer el tuit de Ocaña que dice, lo que Hugo Moyano no me perdona es que enfrenté a la mafia de los medicamentos, donde, entre otras cosas, adulteraban medicamentos a pacientes oncológicos por lo que sus colegas han ido presos. Sanola, claro. Un tuit de Ocaña que después hace responsable de cualquier cosa que le pueda llegar a pasar. Sí, Flor. No, y yo lo sumo, sí, la sumo. Me parece que esto es transversal y me parece que también hay una cosa que hay que dejar bien clara. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Hoy me dijo, por ahí me puede ayudar, Débora, ¿cómo se llama el sindicato en Israel? El Isudruk, hoy me contó Mauro Viale que es potente, el sindicato en Israel es potente, en Alemania es potente. Los sindicalistas se sientan a discutir paridad, salario, progreso social de los trabajadores. Nosotros queremos, yo en lo personal no quiero debilitar el movimiento sindical, al contrario, pero necesitamos gente proba. Este señor vive en Parque del Lugar y tiene una mansión. No estamos hablando de gente que puede explicar, me están persiguiendo, venga, le muestro dónde vivo, este es mi ingreso, este es mi trabajo, este es mi gente. Están diciendo la típica, no hay mejor ataque que una buena defensa. Es decir, me persiguen porque quiero voltear la reforma laboral. La verdad que las reformas laborales hay 40% de trabajadores en negro, o sea que el sindicalismo en algo está fallando, porque sí, no lo está protegiendo. Sí, creo que fue muy claro Gustavo Gravia, ¿no? Hizo eje en 3 cuestiones muy importantes. El delito que pudo haber cometido, tendrá la justicia que investigar sobre Pablo Hugo Moyano en Independiente. El por qué creerle ahora un barra a Bebote Álvarez, lo dijo Gustavo Gravia, estoy repitiendo lo que dijo él. Y que también hay un interés del gobierno, ¿por qué Independiente sí y otros no? Porque seguramente hay una cuestión sindical, política de atrás que le interesa. Yo me quedo en este tercer punto. Si bien las cuestiones delictivas en el club, de barra, de violencia, al gobierno no le interesa eso. No le interesa aclarar si le dio reventas, porque si no iría por todos los clubes. Acá en la justicia y en los medios hay 2 clubes nada más. Está Boca, que vende, que es marketing, y está Independiente, que está la política detrás. Hoy, esto que estamos denunciando acá, que nos asombramos, esto pasa en todos los clubes, en mayor o menor medida. Independiente le toca un buen año, salir campeón, vendió 18.000. Hay un club más chico que vende 500, hay otro que vende 150, otro que vende 2.000. Boca vende siempre, entonces lo que vende es tapa. Si les interesa mucho el tema de los pases, de las transferencias, vayan por Arribas. Es amigo del presidente. Ah, no lo tocamos entonces. Grupo Haas. Gustavo Gravia también lo contó acá y Pablo lo sabe. No digo si nos... Claro. No, es que... Volvemos a la misma discusión. No lo Denunciémoslo, denuncialo, dale, no, vamos. lo dijimos 1000 veces. Pero hay que denunciarlo. Lo que quiero decir es que lo que interesa acá de fondo es que Moyano tiene un poder político que le interesa voltear, que es defender los derechos de los trabajadores, que es lo que se viene. Que explique lo del juez, por favor. A ver, Gustavo, No. Hay un juez distinto No, acá. perdón que me ría un poco. Tiene razón Diego en que habría que investigar todo. Digo, de hecho yo investigué a Arribas en su momento y Arribas hizo pases evadiéndole impuestos al Estado argentino en una fortuna con esa empresa Haas. Ahora, de cualquier manera... A ver, que haya un interés político, esto yo lo vuelvo a insistir, que haya un interés político en ir contra Moyano, no significa que los delitos no se hayan cometido, porque si no, parece que no podemos avanzar contra nadie. Entonces, lo primero que hay que esclarecer acá es si hay delitos que se han cometido. Que yo, conociendo el paño desde hace mucho tiempo, puedo asegurar que los delitos en Independiente se cometieron así como se han cometido en Pero Gustavo, no le importa esto al gobierno, eso de los clubes argentinos. Ahora, déjenme aclarar una cosita, porque Débora dio un detalle. A ver, Débora dio un detalle recién sobre una escucha que el colega de La Nación habrá puesto de manifiesto en su medio. Si es la escucha que yo conozco, yo tuve acceso a un montón de escuchas de ese día, el día de Jola y otras. El Pablo con el que habla ese día Bebote Álvarez no es Pablo Moyano. A menos que haya una escucha nueva que yo desconozco, pero de todas las escuchas de ese día quiero aclarar esto porque hasta donde yo sabía... ¿Y hay alguna escucha que lo comprometa, Gustavo? Hasta ahora, de las que vos conocés. No, lo que hay son muchas charlas en donde se habla de un personaje que sería Pablo Moyano, al que califican como el salvaje. Las escuchas se lo identifica como Pablo el salvaje. Pero es como la morsa, como todo lo que dijimos de Aníbal Fernández, digo, como elemento probatorio me refiero, ¿no? Pero es que acá hay un punto diferente al famoso La Morsa, porque acá
con el que hablan sobre Pablo el Salvaje es con el secretario del club, que se llama Héctor Maldonado, le dicen Yoyo, que además es protesorero de camioneros. Y hay varias escuchas en donde Maldonado hace referencia, o los Barra le hacen referencia a tenés que hablar con el Salvaje, y dice, bueno, tengo que esperar que me den la orden de arriba, yo esto no lo puedo manejar, que tiene que ver con cuestiones de dinero, cuestiones de entradas, cuestiones de delitos relacionados con la Barra Brava. Pero la escucha específica de Yo te cuido del día de Holland, el Pablo, por lo pronto la escucha que yo escuché no es Pablo Moyano. Digo, aclarado esto, de cualquier manera esto no significa que Pablo Moyano no tiene vínculos con la Barra. De hecho, Pablo Moyano iba al palco a ver los partidos independientes con Roberto Petrov, alias el polaco, que era el custodio de su padre, de Hugo Moyano, y hoy recordemos que el polaco Petrov está preso junto con Bebote Álvarez, y además en la causa está como nexo con la dirigencia, y que además, como si fuera poco, Petrov, que recordemos, se resistió a los tiros el día que fueron a allanarle la casa, como si fuera poco, es delegado de camioneros. A ver si... Digo, si vos ves todo el aparato alrededor de la causa, bueno, hay demasiadas huellas que llevan hacia un único camino, y ese único camino es la cúpula del club, la cúpula del gremio de camioneros. Sí. Santiago, Ahora, yo creo, Gustavo, Gustavo, que hay que aclarar algo, porque si no caemos en esta Argentina berreta que son todos perseguidos y es todo un drama. Acá cambió y tenemos un juez de Loma de Zamora que ha trabajado como corresponde. Salió la denuncia del ámbito de Avellaneda que, como bien dice Flor, iba siempre a un cajón y no pasaba nada. Si alguien quiere culpar al señor Moyano o perseguirlo por algo, me parece que no hay una sola causa que tenga que ver con el fútbol y con Independiente. El fútbol tiene que ir a un ordenamiento. Hay una causa contra Daniel Pasarela, que fue presidente de River, porque es un negocio brutal. Vos retirás 18.000 entradas por partido, las revendés, haces 18 millones de pesos, vendés estacionamientos. Yo creo que el nexo en casi todos los clubes de la Barra con la dirigencia es fundamental, porque de un lado salen las entradas. En poder de la fiscal están hoy las computadoras de Independiente con todo el sistema que lo van a demostrar. Así que me parecería fantástico que los Moyano, en vez de estar diciendo que son perseguidos y que no sé qué historia, den todas las pruebas, presenten todas las pruebas diciendo que son inocentes, que no tienen nada que ver, que no revenden entradas, que no tienen vínculo con Álvarez. Álvarez habla porque no se banca el encierro. Después hay que probar si es cierto o no. Que no tienen 10 millones de dólares, como dice Ocaña, que no tuvieron que ver con la mafia de los medicamentos, que no tienen que ver con Oca, que son tipos que viven de un sueldo como cualquiera. Nada más que eso, es muy sencillo. Sí, no sé si hay en el mundo un país tan copado por las mafias como el nuestro. Creo que el fútbol es un ejemplo bravo, Sí. y no sé si en 30, 40 años han destruido casi todo. Ya vamos a ver el resultado en Rusia. ¿Viste lo Vamos que era a ir ver. a la cancha hace años atrás y lo que soy? ¿Cómo cambió absolutamente todo? Sí, es tremendo. Sí. Déjame decir algo, Sati, porque es importante Mucho por ahí más. que también lo citen en algún momento. Pablo Lanuse, el ex fiscal, fue interventor de Santiago del Estero. El otro día me contaba, en el marco de esta denuncia de Moyano, me llegó mucha información. Cuando hizo la intervención, Pablo Moyano se fue con una patota a Santiago del Estero, a punta de escopeta, sometió a todos los empresarios de Santiago del Estero a que saquen a sus empleados de comercio a camioneros. Y me contaban personas que estuvieron ahí que Pablo, la verdad que no sabían para dónde salir, que los empresarios, estamos hablando de empresarios que son pymes, ¿no? Que estamos mega empresarios en Santiago del Estero, diciendo, por favor, hacemos lo que él quiera porque tengo miedo que mate a mi familia. O sea, por lo tanto, yo también digo, como dijo Caña, cualquier cosa que le pase a mí o a mi familia, fueron los Moyano, Bebote o cualquier barra del país con las que me metí, con las voy a seguir metiéndome hasta que vayan todos presos. Igual quiero aclarar algo, brevemente. Digo, hay algo que está quedando claro, independientemente de lo que dice Diego, de la pulsión política que puede haber atrás de todo esto con la negociación de la reforma laboral. Creo que lo que sí hemos visto en los últimos tiempos, vos de esto has hablado bastante, es que hay una matriz que quedó desnuda, que por ahí los que más estábamos metidos dentro del periodismo la conocíamos y otros no, y es esta historia que toca a los sindicatos y a los clubes de tener sindicalistas que tienen empresas privadas que son las prestatarias de los servicios de los propios sindicatos donde trabajan, ahora también de los propios clubes donde trabajan. La de Independiente me parece que es la foto más espectacular y donde eso ya no hay que probarlo. Lo que pasa es que el club te da el poder de coacción. Claro, porque vos estás adentro y vos manejas la caja. Ahora, lo que creo que tiene de bueno, que es un aliciente para esta sociedad que estamos viviendo, eso no hay que probarlo, porque ellos, sus hijos y sus mujeres están en los directorios de estas empresas. Pero el estado de AFA, que de alguna manera es el resumen de todo
todo esto, sigue siendo bochornoso. 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 Y toda Pero la gente que quiso dar un paso adelante salió... Porque lo que sí hay que probar que tenía... ¿Quién preside AFA? Claro. A ver, el sí, yerno Un de familiar Moyano. de Moyano. Sí, Con acuerdo de Sí. Angelici. por favor. Que Carlos. Moyano, digamos, y esto es un poquito por lo que se sabe de sus propiedades, por lo que se sabe de las conexiones que tienen las empresas que proveen a camioneros, a la obra social de camioneros, a OCA y ahora Independiente, que ese clan no es trigo limpio, parece Obvio. medio una conclusión obvia, ¿no es cierto? Las cosas hay que probarlas, pero como decía muy bien Paulo recién, si yo fuera Moyano, sería el primero, digamos, que saldría con los tapones de punta. Sabes a decir, que no puede las mansiones de Parque del Luar, aquí están, la cadena No económica. pueden demostrar ni siquiera un Bueno, recibo de sueldo. Es más grave que eso. Bueno, Es una bueno. matriz de A ver. todos los sindicalistas. Todos los sindicalistas tienen empresas a su nombre en todas las ramas que son proveedoras de sus sindicatos No, pero y no todo- pueden todo demostrar como los flujos de es como- fondos. es que Lo que como no tan- pueden demostrar son los flujos de fondos de esas empresas hacia los A ver, sindicatos. Es que Rubén, como decía Lani también, y vos fijate en la traducción, fíjate esta cuestión paradójica. Cuando las películas norteamericanas se traducen al castellano, el término que utilizan para mencionar a lo que allá se llaman union labors, y nosotros usamos sindicatos, ellos usan la palabra que nosotros usamos para llamar a las asociaciones gremiales, la usan para mencionar a la mafia. Cuando ellos dicen el sindicato en las union, traducciones, the union. se refieren a la mafia. A ver si, Sí, es Gustavo, ¿me verdad escuchás? Sí, sí, los Porque la escucho pregunta que te quiero hacer es perfectamente. cómo crees que va a terminar, ¿no? Toda esta historia. eso es lo que Porque la verdad que Moyano Mirá. terminó zafando absolutamente de todos los gobiernos y es una persona, como yo decía hoy, que tiene muchísimo poder. Y eso seguramente se va a notar cuando se movilice, ¿no? A ver, Santiago, vos sabés que yo tengo una opinión bastante formada de cómo trabaja la justicia argentina y sus tiempos políticos. Y me parece, a ver, si vos me preguntás a mí, yo creo que hay suficiente material en la causa para que los moyanos estén muy preocupados. Hasta hay cuestiones de sentido común. Si yo te cuento, por ejemplo, que el día que Bebote Álvarez cumplió años, en el tablero electrónico del Estadio Libertadores de América, ese Estadio Independiente, se puso feliz cumpleaños Bebote Álvarez. Si yo te cuento de cuando murió un ex jefe de la Barra Brava llamado el gallego Popey, le prestaron el estadio Los a Tiros, Pablo Álvarez para que organizara el velorio del ex Barra. Si yo te cuento que para fin de año le prestaron el estadio a Pablo Álvarez para que haga un asado multitudinario con la Barra y juegue un partido en donde solamente puede jugar el equipo profesional. Si yo te cuento que en la fiesta del Independiente Solidario, donde había subasta de artículos de Independiente, el artículo más importante, que era la camiseta del último gran ídolo de Independiente, que es el Kun Agüero, firmada por el Kun Agüero, la ganó el propio Bebote Álvarez y subió al escenario a recibir la camiseta. Bueno, va de suyo que la declaración de Hugo Moyano de yo no conozco a Bebote Álvarez y no tengo nada que ver con él, parece por lo pronto estar en contradicción con todas estas imágenes que yo te estoy dando. Además de todos los delitos que se le endilgan y que cualquiera que conozca el paño del fútbol sabe que muy probablemente la justicia pueda probarlos. Ahora, es una pulseada política. A mí me gustaría que las pulseadas políticas queden por fuera y que alguna vez la sociedad argentina toda decida ir contra todos los corruptos, sean del partido que sean del sindicato que sean del tinte político que sean. A mí me da la sensación que se están midiendo. Veremos si soy yo el equivocado y afortunadamente la causa sigue su curso, la justicia logra comprobar lo que sabemos los que estamos en el fútbol, y no solo en el caso de los moyanos, sino de varios otros dirigentes que también lucran con la mayor pasión que tienen los argentinos y se llevan a sus arcas millones y millones de dólares que, como vos bien decías antes, hacen ricos a muchos dirigentes, ricos a muchos mafiosos que manejan las tribunas y pobre al fútbol argentino y pobre a nuestra AFA.
Una persona que habla, que cada vez que habla despierta todo tipo de especulaciones, ¿no? A favor, en contra, es Carlitos Tevez. Carlitos Tevez dice que se lo usa políticamente. Lo escuchamos, mirá. No me gusta que me usen políticamente. Se enojó el jugador del pueblo. En su retorno al país, Carlos Tevez habló de su perfil social, pero se despegó de la militancia política. Yo te imagino en un rol social a nivel político. ¿Te ves? O sea, pero Sí, pero como te digo, sin ningún rol político. A mí no me gusta que me usen políticamente. Aunque, lamentablemente, no va, o sea, van de la mano, ¿no? Sea quien sea que esté de presidente. Cuando estuvo Néstor, estuve con él. Cuando también estuvo, bueno, ahora Mauricio también. Y estoy para ayudarlo, hacer cualquier cosa para que al país, a la gente le vaya mejor. Voy por la gente de mi país, no por si es macrista o peronista o otra cosa. Yo no tengo ideología en ninguna clase política. En su anterior regreso a Argentina, justo previo a la elección presidencial del 2015, Tevez quedó en el medio de la polémica cuando se refirió a la pobreza que vio en Formosa, uno de los bastiones kirchneristas. La pobreza que hay en Formosa es muy grande y la gente se está cagando de hambre. Debe ser visión interesada, porque hacer un poco 1000 metros dentro de Formosa y después hablar como un gran conocedor de Formosa, seguramente lo hacen con otra intención. Me da bronca cuando se habla de que yo estoy políticamente para uno o para el otro, porque a mí nadie me da de comer. Yo tampoco sabía quién gobernaba en Formosa. Fue espontáneo. Yo no quiero que un político venga y se me pegue a mí. Yo no vengo a hacer política, yo lo hago de corazón, nada más. Bueno, Carlitos siente que lo han usado políticamente. ¿Se acuerdan cuando él dijo en Formosa que había salido un hotel muy lujoso y por lo que se había encontrado, no? Carlos tiene un vínculo, como lo tiene Guillermo Barros Esqueloto, el actual técnico, Martín Palermo, fueron todos exitosos en la era Macri de presidente. Entonces no pueden romper un vínculo que existió porque ahora Macri es presidente. Mucha gente tiene cercanía con Mauricio Macri de los tiempos de Boca. ¿Por qué? Porque era puertas abiertas. Yo sé que habla con Barros Esqueloto, yo sé que está con Tevez. Tevez estuvo en una reelección de Angelici, acompañándolo a Angelici, y no políticamente, porque Tevez es un tipo pero riquísimo. Quien pueda pensar que a Tevez, perdóname una cosa, Flor, quien pueda pensar que a Tevez alguien le dio un billete para ir a Formosa, donde Infran dice camino 1000 metros, con caminar 100 uno se da cuenta de las cosas que pasan en esa provincia, y quien investiga un poco irregularidades, paraguayos que votan, jubilaciones que se dio a gente que no corresponde, pobreza en algunos sectores endémica. Creer que alguien puede utilizar a Tevez desde lo económico cuando es un tipo que viene de cobrar una fortuna el último año en el fútbol chino, casi de 40 millones de dólares, es desconocer la realidad. Pero, Paulo, no conocen el vínculo estrecho de relación que hay con Macri. Yo creo que estamos en una realidad en la cual el poder político, el poder judicial, el poder empresarial y el poder sindical, o sea, la dirigencia de la Argentina, son en las últimas décadas cómplices de una degradación. Y esto va todo junto. Para que funcione así, tenían que estar todas las patas. Acá vamos a encontrar un enriquecimiento de la dirigencia política monstruoso, de la jurídica, ni hablemos, de la empresarial que socia en todo, y también de la sindical. El paquete es el colectivo, no hubo un sector, no fue que la justicia lo impidió o la política, fueron todos juntos. Esa degradación de la sociedad es el resultado de una complicidad en la totalidad de la dirigencia. Sí, Flor. No, perdóname, es cortito lo que quiero decir. A mí no me parece, si Tevez es macrista o es militante de Macri, o sea, es un presidente democrático. Yo soy opositora, no coincido con muchísimo lo que está haciendo, queremos depurar el peronismo y ganarle. Pero no está mal, tampoco tenemos esto un poco volviendo al tema también de atajarse. Si él se declara que lo votó y que le parece que está bien y que ello no tiene por qué sentirse tampoco en falta, porque es un ciudadano argentino y lo hizo libremente, digo, porque si no también parece que están todos, no, yo no tengo nada que ver con esto. No está mal pero si fuera macrista. Porque lo atacaron. Sí. Él respondió porque lo atacaron. No es que él salió a decir eso porque se le ocurrió. Sí, por favor. Respondió porque lo atacaron. Estamos olvidando que durante 8 años el fútbol fue usado políticamente, no solamente Macri. Digo, no solamente no se controló al fútbol, sino que el Estado Nacional le dio 10.000 millones de pesos al fútbol durante 8 años. Es casi 3.7 millones por día
que los ciudadanos le daban los impuestos a esas mafias. Digo, si eso no es un dato que hay que discutirlo ahora, no. Eso no es sé lo cuándo. que no tiene que volver a ocurrir. Sí. Eso nos tiene que servir de experiencia. En esa causa hay 14 procesados, va a haber más. Y es lo que no tiene que volver a pasar. Yo veo estas cosas cuando se habla de las entradas. Y hoy estaba hablando con alguien muy importante que está trabajando en modificar, y esto, Florencia, vos lo conocés bien, el sistema. No puede ser que se siga usando la entrada de cartón. Y porque les conviene, Alberto. Pero bueno, el curro, necesitan Pablo, ese curro. Se terminaron algunas cosas, que se termine esto. Claro. Yo la verdad que le tengo, y les pido Boca que no no se se usa rían, más, le tengo fe a la vuelta de la parcialidad visitante, que algunos clubes, que no son precisamente... Sí, pero tenés un AFA igual, de grondonismo pasaste a Tapia. Que, bueno, mira, van a ¿Qué va a tener que cambiar? inventar otra forma para sí, llevársela ahí. acá justamente coincidimos en algo. Lo respeto, tiene razón. Si él es amigo de Macri. Tiene todo el derecho a defender a un amigo y opinar de una forma. Es democrático, podemos no coincidir, punto. No. Se termina ahí. Sería bueno que él como referente y como ídolo popular, estuvo tal vez un tiempo en China, no sé si cuánto tiempo estuvo, sepa lo que estamos atravesando como argentinos y si quiere defender al pueblo, que se informe para ayudarnos porque a decirle a su amigo las cosas que tiene que mejorar. Pero Estaba bien justamente, hasta esa frase, antes Es así. antes Sí, hablábamos... sabés perdón, que es así. Mira, hace 5 Usted Tevez. decía que había menos pobres que Antes, Alemania. perdón, que vamos a lo mostró lo que pasaba importante. con Antes Moja. hablábamos justo, sin Ya saber lo que venía dijo, Franca. sin saber que venía lo de Tevez, del grupo Haas. Si hubo un caso que fue emblemático en la denuncia, lo escribe Daniel Santoro de Clarín en el año 2005, es el pase más oscuro del fútbol, uno de los más oscuros del fútbol argentino, que es el de Tevez. Tevez no sé al si está- Corinthians. Claro, de Tevez al Corinthians. No sé si está todavía Gustavo. Que Tevez anunciaron que fue un pase por 16 millones cuando en realidad fue por 19 millones y medio. Y además Tevez tuvo que ceder. Vos sabés que, bueno, saben todos, ¿no? Que le decían celular. Tenés que ir siempre el 15 adelante, si no, no salían los pases. A varios ministros también le decían eso. Sí. Bueno, por eso iba un montón. Hay todo un Era entramado, más del 15. decenas de pases. No voy a leer toda la nota, digo, pero Tevez fue justamente, ¿cómo no lo va a querer Mauricio? Digo, y ha hecho un gran negocio Boca con el Corinthians. Ha habido una gran investigación con la empresa MSI, con el grupo Haas, con Corinthians. Entonces, nadie... ¿Pero vos crees que Tevez cuando dice lo de Formosa lo dice porque No, especula no, con- no, no, Lo dice porque Formosa es un desastre. Lo dice porque es lo que vio. Por favor, es lo sí, que vio. a ver, Gustavo, te escuchamos. Sí, a ver, hay dos cuestiones ahí. Primero, que Tevez, lo que dijo de Formosa, cualquiera que conozca a Carlos Tevez sabe que no recibió ningún premio adicional para dar su visión de lo que puede dar la visión cualquiera que haya ido a Formosa no solo en los últimos años, sino en las últimas décadas. Digo, Formosa tiene una zona opulenta y después tiene un conglomerado que es la mayoría de la ciudad de Formosa viviendo en condiciones que no son demasiado buenas. Por otro lado, lo que dice Diego es cierto, el pase de Tevez al Corinthians, Boca en su balance imputó 16,5 millones de dólares, el Corinthians en su balance imputó una salida de 21 millones de dólares, con lo cual hay un faltante de 5, y el Corinthians, sí hubo una investigación en Brasil en donde el Corinthians pudo demostrar que habían salido 21 millones de dólares, la investigación en Argentina quedó trunca, como quedan tantas otras cosas cuando van a la justicia en la Argentina, y que esperemos que no pase lo mismo ahora. Y sí se había descubierto que aparte del dinero se había Eso fue con depositado Macri, en dos el cuentas presidente en de la exterior, Argentina, una de ellas Gustavo. en Nueva York. Sí, claro. Digo, está claro que el Diego, presidente... no solo fue con Macri, sino que te recuerdo, Diego, que mientras todo el mundo kirchnerista callaba, éramos pocos los que denunciábamos también lo que se hacía, digamos. Uno no tiene color político de un lado o del otro, sino que lo que quiere es que los corruptos tu rol está perfecto, digo, como a un presidente de Boca corrupto con estos 5 millones de dólares que pasa, hoy es presidente de la Nación. Digo, está claro eso, bueno, nada más. yo no podría, Lo tuyo a ver, brillante. yo no podría sostener lo que vos estás diciendo porque la justicia archivó la causa. Lamentablemente la justicia archivó en su momento la causa. Esperemos que no pase lo mismo con Fútbol para Todos, que también lo pagamos entre todos. Y hoy, como bien recordaba el doctor Piotti, tiene 14 procesados, entre ellos varios exfuncionarios del gobierno. Por eso yo siempre digo, el problema de la Argentina es que parece que cuando llega un nuevo gobierno solo se apunta hacia un sector y la sociedad hace caso omiso de lo que está pasando en la actualidad. Lo mejor que nos puede pasar como argentinos es ir contra la corrupción, sea del color político que sea, y que los corruptos, expliquen lo que han hecho. Sí.
Gustavo, Y bueno, que quédate un los ratito corruptos más. expliquen Sí. lo que han hecho, no Sí. se victimicen más. Quédate un ratito más con nosotros porque te invito a ver el informe, el próximo informe que tiene que ver con Macri en Davos y después las críticas de Beatriz Sarlo. Lo vemos. Macri en el primer mundo. El discurso del presidente. Mauricio Macri expuso hoy a la mañana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el populismo, la pobreza y la corrupción, algunos de los temas a los que se refirió el presidente. Banco Central. Queremos crecer más rápido, queremos reducir la pobreza más rápido y el Banco Central, con absoluta independencia, dadas las metas del Poder Ejecutivo, tiene que lograr que se cumplan. Ellos manejarán la política monetaria según vea que la inflación baja o no baja. Está ligado a bajar la pobreza y a crear trabajo y buen trabajo y ganar productividad. Pobreza. Mi primer compromiso para con mis ciudadanos es el de reducir la pobreza. He pedido que se evalúe o no reducir la pobreza. Corrupción. Hemos aumentado la transparencia, reducido la corrupción, que crea una gran ineficacia y destruye el empleo. Mercosur. Queremos reforzar Mercosur. Me parece que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es una oportunidad sin par para ambos. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Venezuela. No me siento nada optimista al respecto. Pedir unas elecciones transparentes en los últimos años, pedir que se acabe con los abusos perpetrados por Maduro en Venezuela, la falta de respeto a los derechos humanos, no es una democracia. Están sufriendo mucho los ciudadanos con esta crisis, pero vemos que las cosas van de mal en peor. La verdad que hay mucho interés por Argentina, mucha gente está empezando a tomar decisiones para invertir, va a haber muchas oportunidades. Stuff you're doing in Argentina. So you are leaving behind the populism, and that's something very good for our country. Quiero tu análisis. ¿Es importante o no es importante lo que ha sucedido en Davos? Yo creo que es importante, pero que hay un tema que es fundamental. La sociedad, el mundo ayuda a aquel que sabe dónde va. Estamos viendo a un Evo Morales, que lo hemos criticado, y estamos viendo que Bolivia es el país del continente que creció más en el año pasado. O sea, vos tenés un proyecto, sabés dónde va. Y yo siento que la Argentina, que Macri no me convence, quisiera que me convence, de cuál es el rumbo elegido. Proyecto de país. Proyecto de país. Si vos, la deuda crece, la inflación no baja, la pobreza sigue igual. Vos me decís, ¿cuál es el modelo? El mercado y el inversor te ayudan, pero no son los que dicen dónde tenés que ir. Vos decís, vos tenés a China, que fue capaz de hacer un marxismo con un capitalismo. Quiere decir que las ideologías ya no están más. Está el uso que vos le des como instrumento a las ideologías. Y hoy Argentina, para mi gusto, todavía no sabe dónde quiere ir. Yo todavía le creo a Macri. Yo confío en él. Ahora, estoy de acuerdo con Julio en que toda la dirigencia, no puede ser que sea millonaria. De todas las ramas del Estado, legisladores, jueces, dirigentes de partidos, sindicalistas, son todos ricos, pero el país es pobre. Todos no. ¿De dónde sale esa plata? Pero Lani, hagamos la diferencia porque hay muchos que son honestos. ¿Usted es rico, diputado? No, para nada. No. Soy profesional de clase media, como la gran mayoría de los diputados. Igualmente se la haya ganado dignamente. Por supuesto, sí, soy mi profesión hace muchos años, soy de clase media. ¿Qué es usted, abogado? ¿Qué es? Abogado. Pero me parece que el viaje de Macri es muy importante. Me parece que la economía argentina está creciendo, no coincido con lo que dice Julio. Llevamos 6 trimestres de crecimiento económico desde el 2011 que no se produce esta situación. Hemos bajado el gasto público, han aumentado las inversiones casi en récord el año pasado, 10,8% de aumento. Parece que hay una mejora en la economía y es muy importante ratificarlo eso con una apertura hacia el mundo. Y el acuerdo con la Unión Europea es clave en este punto. Y para eso me parece que el viaje de Macri ha sido muy fructífero. Por supuesto que sí. Por favor, 100 minutos. ¿Para qué la tenemos a Sarlo, que la quiero escuchar?
Beatriz Arlo habló acerca de todo esto. La escuchamos a Beatriz, que dijo lo siguiente, mirá. Hace 2 años Macri estuvo en Davos. Dijo que iban a caer más plata que en la cueva de la Libra. No vino esa plata. Ahora vuelve a Davos, hace el mismo discurso. Lo único que en algún Davos del 2030, que la política demuestre que cuando dice que van a venir las inversiones, vienen las inversiones. Que cuando Macri está 15 minutos con Merkel, como estuvo en este Davos, bueno, algo pasa en nuestras relaciones con Alemania, que es una de las grandes naciones del mundo y la líder de Europa. Bueno, voy a medirlos por los resultados. Si este campo no es fértil para venir a sembrar... ¿Cuántos años más va a dar intereses el kirchnerismo en ese punto? ¿Cuántos años más? Habla de los intereses del kirchnerismo, Julio. Yo tuve la ocasión de invitarla a ella a almorzar con Néstor y Cristina Kirchner apenas asumido. Y peleaba, siempre peleó. Siempre fue dura. Le tengo un gran respeto porque es uno de esos pensadores que cualquier país, aunque no coincidiera, la tendría en cuenta para enriquecer el debate. Sí, totalmente. Hoy Argentina no tiene debate. Y yo siento que ella y cualquiera de nosotros no es... Yo apoyé, voté, empujé. Quiero decir, aliado no sos. O sos del PRO, yo no voy a ser nunca. O sos enemigo, tampoco soy kirchnerista. Digo, ese lugar de creer y convencerte y querer empujar por un país nuevo, cada uno que llega cree tenerla precisa. Y nosotros seguimos por ahora para abajo. Ahora, Beatriz Arlo nunca lo quiso a Macri. De hecho, ella lo acusó varias veces de no tener una visión país y dijo que era el Donald Trump de aquí. Lo asimiló de esa manera. Pero, a su vez, lo de Julio es muy importante porque realmente Argentina tiene una oportunidad ahora y tiene una tarea titánica por delante este hombre que preside la Argentina. Yo creo que hay 2 Macris. Lo de Julio dijiste muy importante. Lo que dije yo. Sí, lo que dijo él, pero la Argentina a su vez tiene un rol también sumamente importante este año. Porque el G20 no es para afuera solamente, el G20 también es para adentro. ¿Por qué? Porque se fijan directivas, hay lineamientos que se debaten. Por eso ayer me parece que él estuvo mucho mejor que hoy, donde quizás se está perdiendo lo que la Argentina tiene que proponer el G20. Él está hablando de la desaparición. La Argentina tiene una agenda que es la desaparición del trabajo, la transformación del trabajo, las nuevas tecnologías y donde hay un espacio cada vez menor para mucha gente. Entonces, si él no asume ese rol, vamos a estar en problemas. Espero que quiero compartir con ustedes un Intratables retro, un vintage, que tiene que ver con la perpetuidad en el poder. La historia sin fin, no solamente de la Argentina, sino de muchos pueblos latinoamericanos. Esto de una vez que tenés el poder, no querer soltarlo nunca más. Informe impecable, mirá. Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables retro. Quisiera que esto dure para siempre. El camino por la reelección comienza desde el mismo momento en el que cada mandatario recibe la banda presidencial. Esta es la historia de una obsesión. Pronostico que esto es solo el comienzo. No vamos a terminar en este mandato. Para en el próximo mandato llego a verlo. Ya que estamos en el tema hablando de reelección, la Constitución dice que... ¿Cómo? La Constitución, señor, un librito finito. Perón negaba una y otra vez la intención de implantar la reelección presidencial. Mediante la reforma constitucional de 1949, por primera vez, un presidente en ejercicio asumía un segundo mandato. Rotundo ha sido el pueblo al testimoniar una vez más su adhesión a Perón. Casi tanto como una eternidad. Algo me hace pensar que usted está como... ¿Cómo decirlo? Calentito con su propia reelección, señor. Para aquellos que han visto por ahí perder su puesto de trabajo. Para ellos va dirigida ahora nuestra segunda etapa. Vamos con Menem, vamos con Menem, una vez más. Cuando me hice cargo del gobierno dije que íbamos a pulverizar la hiperinflación. Ahora digo que vamos a pulverizar la falta de trabajo o la desocupación. Es la gente que le pide que se queje. Mire, lo que yo escucho es que la gente pide seguridad, laburo, más guita, boludeces, pero
Si usted escucha que le piden la reelección, debe ser que tiene oreja más fina que yo, señor. Se ha comenzado a hablar de una nueva reelección para el presidente Carlos Menem. Vení, agárrame el rerecto, Carlos, cazame el patilludo que tengo entre las pejotas. ¿De qué se trata esto de la reelección? La permanencia de un dirigente frente a una iniciativa del aparato del Estado nunca es una construcción legislativa únicamente, es fundamentalmente una construcción política. ¿Alguno me ha escuchado a mí decir que voy a ir a la reelección en el 2011? Así que no se hagan los rulos. Vamos a someternos una vez más. No se hagan los rulos. Que espero ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones, que como yo tomamos las postas de otros y seguimos adelante. Se han ido haciendo como una especie de posta. Yo lo cago hasta acá al país. ¿Usted sigue? Sí, señor. Acepto el desafío y Dios y la patria me lo demandan si no lo cago peor que usted todavía al país. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Brillante el informe, qué grande Tato, por favor, qué grande Tato. Cuando habla de las cosas que le pide a la gente, pero dice que la gente, el político, le pedía al presidente, no le pedía la reelección. La perpetuidad en el poder es sinónimo de corrupción, Julio. Sí. Ni a Perón le sirvió la reelección. Claro. Yo tuve ocasión de decírselo a Carlos Menem. Y le planteé a Néstor Kirchner, lo sigo repitiendo, el día que cada cargo electivo en la Argentina, desde la AFA al diputado y al gobernador, tenga una sola reelección, haremos un país. Mientras todo se eternice, hacemos este desastre. Mira, Santiago, cada vez que llegan a la Casa Rosada, yo no sé qué hay en la alfombra, pero se sienten... Poder se llama eso. Sí, se sienten que pueden, que son los únicos que pueden transformar y que tienen que, por lo tanto, estar eternamente... Es la alfombra voladora. Es una sensación de monarquía la que se vive ahí. Es monarquía. Realmente coincido, creo que tiene que ser un solo periodo más, porque eso va a ayudar a que cada partido, busque desarrollar nuevos cuadros. Fíjate qué terrible que tenemos hoy. Hoy tenemos a Macri presidente y la oposición todavía no tenés un candidato y 2019 está mañana. Eso sí, es porque como ya se dan por cierto que eternizan... ganó Macri las próximas elecciones. Pero 4 años Patricia no hay Bullrich bueno, hoy dijo, por eso. tenemos hasta 2023, así que yo creo que ya lo dan por hecho. Y eso es malísimo, malísimo. Nos quedan más años de ajuste y de pensar en el gobierno anterior. A ver, yo hubiera dejado los 6 años originales. La reforma del 94 fue muy buena en muchas cosas. Pasa lo mismo pero en fue un Chile. error en la cosa. Yo hubiera dejado los 6 años originales. 6 años y punto. A ver, ¿qué pasa? Claro, porque se está permanentemente en situación de renovación y permanentemente en situación del próximo y el próximo elecciones. Entonces no hay forma de dar un formato y acabar con algo definitivamente. ¿Por qué? Porque empiezan a funcionar los intereses políticos de no voy a hacer esto por si tal cosa, por si tal otra. Pero Santiago, ¿te puedo decir algo? En Chile son 4 años de mandato y no hay reelección. Y sin embargo, esta alternancia que ya le hemos discutido. Mariana, pero espérame que termino, Natalia. Pero Natalia, espérame que termino. Lo que te digo es, la alternancia entre Bachelet, Piñera, algunas políticas públicas se siguieron y otras no, pero el pueblo vota la alternancia. Esa es cultura política. Está bien, pero eso es democracia. La democracia tiene imperfecciones. Otra de las cosas que también plantea el informe es esta cosa de que todo el tiempo los políticos están en campaña. Claro. ¿Cuándo trabajan? Me pregunto yo. Ahora tenés que levantar todo. Todo el tiempo están proponiendo cosas que después nunca cumplen. De hecho, veíamos lo de Tato, fines de los 80. Son las mismas cuestiones. La política argentina nos debe tantas respuestas. La pobreza, la inflación, salud, educación. ¿Cuándo, Julio? Santiago. A ver, decime algo brillante. A ver, saca algo. No, yo creo que cuando apostemos a la unidad, cuando respetemos al otro y tomemos conciencia que la salida es entre todos, racional y pensada. Los anteriores creían en la revolución, estos creen en el mercado. Bueno, creyó en la unidad del gobierno anterior y apoyemos al que estaba. La salida porque fue un desastre. No pensaba en la unidad. La salida es está más la amarillo coherencia y la aceptación que es entre todos. Y no robar, Lo que nosotros estamos demasiado acostumbrados que el gobierno es un personaje y alrededor del personaje toda la discusión y si el personaje me gusta está bien y si no me gusta está mal. Tenemos que construir una institucionalidad para que el Estado vaya más allá del eventual administrador del momento. Exactamente. Sí, 10 segundos, sí. No, yo simplemente para poner una pica en Flandes, si ese virus, digamos, de la permanencia en el poder
no está en la sociedad y no lo traemos de nuestras tradiciones paternalistas y de nuestras tradiciones de tener a alguien que nos diga qué hacer en la vida y qué hacer con nuestra vida y no tomarla, en nuestras manos propias. ¿No? Gracias, Flore. Te veo mañana en la radio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio, por haber estado. Seguimos nosotros, Gracias, Lani, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hemos tenido una gran noche, como siempre, acá que se debate libremente, apasionadamente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Relojes Polis. Gracias, Liguria, por la ropa de cada noche. Gracias, compañeros, por estar con nosotros. Mañana. Y nos vamos a ir con la imagen de él, un hombre que la verdad que todos los días lo pensamos, nos recordamos en este programa donde uno puede expresarse libremente. Él hizo su trabajo libremente y así le fue. No estoy hablando hoy de José Luis Cabezas. Ejerciendo su profesión, lo mataron, lo asesinaron a sangre fría. Hoy lo recordamos a 21 años de su asesinato. Ahí está, con esta imagen nos vamos. Hasta mañana.